Queridos espectadores, si la primera parte les pareció intensa, la segunda los llevará aún más lejos. El viaje de Sandra a través de la traición, las verdades ocultas y un amor que nunca esperó está lejos de terminar. La noche que pensó que traería respuestas podría ser la noche que la destruya. Si no han visto la primera parte, hagan clic en la tarjeta de arriba o revisen el enlace en la sección de comentarios. Esta noche, la línea entre el deber y la emoción se difumina. Sandra ya no es solo una policía. Es una mujer que lucha por respuestas, dividida entre la justicia y el hombre que no puede olvidar. Comenten desde dónde la ven y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni un solo momento. Comencemos. Cuando Sandra leyó la nota sobre el secuestro de Michael, sintió una opresión en el pecho no solo de miedo, sino de la verdad que ya no podía ocultarse a sí misma. Lo amaba. Se quedó allí paralizada, con el papel temblando ligeramente en su mano. La pulcra letra se le grabó a fuego en la mente. Ven a Houston sola. Llama a este número cuando llegues. Sus pensamientos daban vueltas, pero su corazón estaba fijo en una sola cosa. Michael. Se recostó en el sofá, con la mirada perdida mientras los recuerdos la asaltaban. Las tardes en el patio de la prisión, fingiendo estar ocupada mientras lo veía jugar al baloncesto en secreto. Cómo evitaba las peleas, cómo se mantenía apartado. Cómo en esos raros momentos en que sus ojos se encontraban con los de ella, sentía una silenciosa atracción que no podía explicar. Se había dicho entonces que no era nada, que ella era una profesional y Michael un prisionero. Pero ahora, al pensar que él estaba en peligro, era como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera apretado el corazón. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ni siquiera se molestó en secarla. Michael, susurró en la habitación vacía. Voy a salvarte. Su teléfono estaba sobre la mesa. El número de la nota la miraba fijamente. Sus dedos dudaron antes de marcar, con la respiración entrecortada. La llamada se conectó después de 2 timbres. Te dimos instrucciones estrictas. No llames a este número a menos que estés en Houston. Y si involucras a la policía, hubo una pausa, pesada y fría. Habrá graves consecuencias para Michael. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Sandra se quedó quieta un momento, con el pulso acelerado. Quería irrumpir en la comisaría más cercana, pero no podía arriesgar su vida. Era algo que tenía que hacer ella misma. A la mañana siguiente se puso el uniforme y condujo hasta la penitenciaría. Las puertas se sentían más pesadas ese día. Caminó directamente hacia la oficina del director. El señor Thomas era un hombre de mediana edad con ojos amables pero penetrantes. Su oficina olía ligeramente a papel viejo y café fuerte. Cuando Sandra entró, levantó la vista de su escritorio con una leve sorpresa. «Sandra, llegas temprano», dijo, ajustándose las gafas. «Necesito hablar contigo», dijo ella con voz firme pero baja. Le hizo un gesto para que se sentara. «¿Qué pasa?» Sandra dudó un momento. «Necesito un mes de vacaciones», frunció el ceño. «¿Un mes? No es poca cosa». «¿Por qué?» Sandra se inclinó hacia adelante. «Es personal, pero urgente. Alguien que conozco está en peligro y tengo que ocuparme de ello yo mismo. No puedo involucrar al departamento». «Todavía no». El señor Thomas la observó durante un largo rato, presintiendo claramente que había algo más en la historia. «Has sido una de mis agentes más confiables, Sandra. Confío en tu criterio. Si dices que necesitas este tiempo, lo aprobaré. Pero ten cuidado. Sé que no son solo unas vacaciones». Sintió un gran alivio. «Gracias, señor». Con el permiso concedido, salió de su oficina con un plan en mente. No podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien con influencia, alguien con alcance, alguien que pudiera influir en lugares donde ella no podía. Y por desgracia, ese alguien era el último hombre al que quería ver. El señor Lucas, su antiguo jefe, su pesadilla. Al día siguiente, Sandra condujo hasta su antigua estación. Las paredes familiares despertaron emociones encontradas. Algunos de sus antiguos colegas la recibieron con calidez. Algunos hombres aún la observaban con la misma admiración de entonces. Sonrió cortésmente, pero su mente estaba fija en un solo destino: la oficina de Lucas. Llamó una vez antes de entrar. Lucas estaba sentado en su escritorio, con el mismo aspecto que ella recordaba. Cabello plateado, traje caro y expresión de suficiencia. Sus labios se curvaron en una sonrisa al verla. «Sandra», dijo lentamente,
No puedo decir que me sorprenda. Me enteré de tu pequeña operación de rescate. Muy valiente. No estoy aquí para hablar del pasado, dijo Sandra, manteniendo el tono controlado. Necesito tu ayuda. Lucas se recostó en su silla, claramente disfrutando de la situación. ¿Necesitas mi ayuda? Qué interesante. Me dijiste que no hace meses y ahora estás aquí. Sandra apretó la mandíbula. Han secuestrado a Michael. Necesito información. Necesito a alguien con contactos. La observó un momento, sin apartar la sonrisa de su rostro. Quizá pueda ayudarte, pero sabes, Sandra, la ayuda no es gratis. Se le encogió el estómago. ¿Qué quieres? Tomó un bolígrafo, garabateó algo en un papel y lo deslizó por el escritorio. Habitación 306. Mañana, ven sola. Sandra miró la nota. No necesitaba que se la explicara. Sabía exactamente lo que significaba. Esa noche, sentada en su cama, miró fijamente el papelito. Todo su ser quería romperlo, pero entonces pensó en Michael, en su sonrisa, en su voz, y se susurró a sí misma: «Por ti, Michael, iré». Al día siguiente entró en el hotel con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación 306 se sentía más pesada a cada paso que se acercaba. Llamó suavemente y la puerta se abrió casi al instante. Lucas se quedó allí con aire de suficiencia. «Sandra, sabía que vendrías». «Estoy aquí para hablar», dijo con firmeza entrando. Él cerró la puerta tras ella. «¿Hablar? Me has herido. Pensé que habías venido a reconectar. Dime cómo puedes ayudarme». Ella lo interrumpió bruscamente. Él rió suavemente caminando hacia la mesa. «Bueno, te lo diré. Yo trabajaba para la misma empresa que incriminó a tu Michael. Les ayudé a ocultar sus pequeños desastres y sí, están involucrados en su secuestro». Sandra contuvo la respiración. «¿Lo estás admitiendo?» «Oh, no pierdo nada admitiéndolo. Pero puedo ayudarte por un precio». «¿Qué precio?», preguntó con voz tranquila, pero con la mirada fría. «¿Sabes lo que quiero?», dijo él acercándose. Lo que Lucas no sabía era que Sandra tenía una grabadora de voz escondida en su chaqueta, grabando cada palabra. Retrocedió un poco. «No te voy a dar nada, Lucas, pero llevaré esta grabación a las personas adecuadas si es necesario». Su sonrisa se desvaneció, su rostro se ensombreció. «Te arrepentirás de esto, Sandra. Ahora sal de mi habitación». Sandra salió con el pulso acelerado. Tenía la confesión, pero también sabía que esto era solo el principio. Sandra salió del hotel y fue directa a su coche. Ni siquiera arrancó el motor de inmediato. Simplemente se quedó allí sentada, agarrando el volante, repasando cada palabra que Lucas había dicho. La grabadora en su chaqueta pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera llevado antes. Ahora tenía pruebas, pero Lucas no era de los que se quedan callados. Sabía que él ya estaría pensando en su próximo movimiento, y no sería pequeño. En casa, su apartamento se sentía más frío de lo habitual. Dejó la grabadora sobre la mesa y se quedó mirándola. Debería haberla hecho sentir segura. No fue así. No mientras Michael seguía desaparecido. Esa noche, se quedó en la cama mirando al techo. La habitación estaba en silencio, pero sus pensamientos no. Pensaba en Michael no como un recluso ni como un caso, sino como el hombre al que había llegado a querer. Recordaba haberlo visto en el patio, cómo se mantenía alejado de los problemas, cómo la miraba cuando nadie la veía. Se dio la vuelta y abrazó su almohada, deseando poder cerrar los ojos y despertar para descubrir que todo había terminado, que Michael estaba a salvo, pero la noche se alargó. No pudo dormir. La tarde siguiente, estaba en la cocina preparando café cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Al principio lo miró con pereza, pensando que era solo una notificación. Entonces vio el mensaje: «Ven a buscar a Michael ahora o nunca, no pierdas el tiempo». Su mano se congeló sobre la taza de café. Se quedó mirando las palabras, leyéndolas una y otra vez. «Recógelo ahora». No tenía sentido. ¿Por qué querrían liberarlo de repente? ¿Era una trampa? Sintió una opresión en el pecho, pero no lo dudó. Real o no, no iba a dejar escapar esta oportunidad. Agarró las llaves y un pequeño bolso. «Espera, Michael. Ya voy», susurró mientras salía por la puerta. El viaje a Houston se le hizo más largo de lo debido. La carretera se extendía interminablemente ante ella. Mantuvo las manos firmes en el volante, pero su mente no estaba quieta. Cada pocos minutos recordaba algo pequeño: la forma en que Michael le había sonreído en la clínica, la forma discreta en que le había dado las gracias tras su alta. En un momento dado se detuvo a revisar su teléfono, esperando más información. Nada,
Solo el mismo mensaje, allí como un desafío silencioso. Para cuando llegó a Houston, el sol se ponía, tiñendo las calles de un cálido naranja. Su teléfono vibró de nuevo. «Llama a este número». Marcó inmediatamente. La misma voz grave respondió. «Revisa tus mensajes», dijo antes de colgar. Segundos después, apareció una dirección en su teléfono. La tecleó en su GPS y siguió las indicaciones hasta las afueras de la ciudad. La calle se volvió más tranquila, había menos edificios. Finalmente se detuvo ante una estructura inacabada. Paredes de hormigón visto sin ventanas, el tipo de lugar que nadie visitaría a menos que tuviera una razón. Salió del coche y observó los alrededores. El aire de la tarde estaba quieto, casi dema. El interior olía ligeramente a polvo y cemento húmedo. Rayos de luz se filtraban por las grietas de las paredes, dejando partes de la habitación en sombras. Y entonces lo vio, Michael. Estaba tendido en el suelo, con la camisa arrugada, el cuerpo inmóvil con el pecho apretado, mientras corría hacia adelante. Se arrodilló a su lado, con las manos suspendidas justo encima de él. «Michael, ¿me oyes?» No hubo respuesta. Sus dedos se dirigieron a su teléfono, lista para pedir ayuda. Pero algo le llamó la atención. Una pequeña luz roja parpadeaba suavemente en la pared del fondo. Miró más de cerca. Era una cámara. Sintió un vuelco. Giró la cabeza lentamente observando la habitación. No había una sola cámara, había varias cámaras, cada una apuntando directamente a ella. Su teléfono vibró en su mano. Bajó la mirada. Era una alerta de noticias. Última hora. Exoficial captado en directo, sospechoso del asesinato de Michael Carter. Su cabeza se volvió de golpe hacia la pared. Una pantalla de televisión polvorienta en la esquina mostraba una transmisión en vivo de ella arrodillada junto a Michael, llamándolo por su nombre. Sandra sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. Esto no era un rescate, era una trampa. El sonido de las sirenas comenzó a debilitarse afuera. Volvió a mirar a Michael. «No sé si puedes oírme, pero no dejaré de luchar por ti». Momentos después, se oyeron pasos por el edificio. La puerta se abrió de golpe. «Manos donde podamos verlas», un oficial gritó. Sandra levantó la mano lentamente. La esposaron y la llevaron afuera. Las brillantes luces de las cámaras de noticias le dieron en el rostro. La multitud de reporteros le gritaba preguntas que no respondió. Momentos después estaba en la parte trasera de un coche patrulla, contemplando las calles oscuras de Houston. Esa noche estaba sentada sola en una celda. Las paredes estaban frías. Su futuro era incierto. Fue entonces cuando supo que la lucha de su vida acababa de comenzar. ¿Iba a ser condenada a cadena perpetua o a muerte por un delito que no cometió? ¿O seguiría intentando hundir a la empresa y al señor Lucas? Un pensamiento permanecía firme en su mente. No había terminado, ni con Lucas, ni con la empresa, y si existía la más mínima posibilidad de que Michael siguiera vivo, no iba a detenerse hasta encontrarlo. Lo que sucedió después dejó a todos en shock. Queridos espectadores, la tercera parte, la última, ya casi está aquí. Sandra pensó que su lucha había terminado en el momento en que se la llevaron esposada, pero lo que viene a continuación lo sacudirá todo. La verdad que la guarda es más oscura de lo que imaginaba, y la traición la herirá más profundamente que cualquier otra que haya enfrentado antes. Si quieres ver cómo termina, comenta a la tercera parte en los comentarios para que sepamos que estás listo. Además, dinos desde dónde la ves. Nos encanta ver a nuestros espectadores de todo el mundo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque en cuanto salga la tercera parte, querrás ser el primero en verla.